Rasputina a Iván Moreira, pero que no sea patúo. Que no sea patúo. Porque él dice, no basta con la renuncia de la asesora de comunicaciones, que es la que graba y luego difunde por error. Está bien, puede ser que esto... Yo creo que la Cancillería ha cometido errores mucho más graves que este. Este es un error no en el contenido de la conversación. Yo creo que es el andamiaje de filtración el que preocupa, porque uno puede pensar que la Canciller el día de mañana podría estar conversando sobre, estoy especulando, o sea, haciendo ficción, una declaración de guerra, una nota diplomática sobre límite, algo muy sensible. Entonces, ¿por qué en una conversación absolutamente cotidiana, pero que puede tener contenido muy sensible para la seguridad nacional, alguien usa el teléfono, graba y luego difunde? Si ese es el riesgo, o sea, no puede pasar. Esto es algo que no puede pasar. En una conversación de amigos, perfecto, pero estamos hablando de la alta jerarquía. Tú dejas el celular afuera y se acabó. Tú quieres tomar nota, tomas nota. Tú no grabas. Estamos hablando de la seguridad del Estado, estamos hablando de la relación con nuestros vecinos más cercanos. Ese es el error, que es muy infantil. Es un error que no se comete cuando uno es profesional en el ejercicio de las comunicaciones. Sobre todo porque era la jefa de comunicación. La canciller ayer dijo, bueno, yo no voy a renunciar, he conversado de esto con el presidente de la República, entiendo que también tuvo una conversación con el propio Bielsa, que digamos que no es el embajador más diplomático de la vida, o sea, ha tenido varios desaguisados bien molestos para la moneda, pero no ha explicado el gobierno lo que tiene que explicar. O sea, lo que uno espera es que la canciller explique, no porque si le cae bien o le cae mal Bielsa o lo encuentra un huevón o no, digamos. Eso no me interesa. ¿Ah? A mí en lo particular no me interesa. Lo que sí me interesa es cuál es el método de trabajo de la Cancillería, que en una conversación de este tipo, donde estamos hablando de la estrategia, donde el presidente va a llegar a Buenos Aires, alguien saca un teléfono y graba, sea la asesora de comunicación. ¿Con qué objeto? Vamos con Rodrigo Sánchez, que está en una gira presidencial en el sur. A lo mejor tiene más antecedentes a esta hora. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿Cómo están, José, Paulina? Muy buenos días. Este es un nuevo episodio que de alguna forma pone en cuestionamiento a los equipos que trabajan en los distintos ministerios del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque recordemos que hace tan solo semanas se había generado una crisis a raíz del tema de los indultos, no solamente por un aspecto político, sino que también precisamente por desprolijidades a la hora de comunicar estos indultos. Y en esta ocasión, a raíz de este episodio puntualmente que nos generó un problema, un impasse diplomático con Argentina, bueno, se detona también precisamente a raíz de ciertas desprolijidades a la hora de comunicar ciertas cosas, porque recordemos que este episodio nace a raíz precisamente de la solicitud por parte de algunos medios de comunicación de una declaración por parte de la canciller en relación a la gira de CELAC en Argentina, por supuesto la participación del presidente Gabriel Boric en esta importante cumbre multilateral. Y en esta solicitud se le pedía a la canciller Antonio Urrejola una declaración, un audio, por supuesto, para que de alguna forma se pudiese hablar acerca de la cumbre, y en vez de una declaración de la canciller, lo que se envía por error es esta conversación privada que, como ustedes bien señalan, eran duros términos, con un lenguaje obviamente distendido. Entonces, sí, a ver, ahí se entiende. Ahí se entiende. Sí, está bueno eso. O sea, se entiende más o menos nomás. Pero a ver, porque, lo relevante, esto es de mi punto de vista, pueden todos ustedes en casa o aquí en el estudio disentir. Pero estoy opinando desde mí. A lo mejor Rodrigo tiene una opinión distinta a la Paulina también. Para mí, lo relevante no es la conversación en sí misma. Porque nadie, como decía Claudio Rego, nadie pasa el test de la blancura cuando se le revelan situaciones privadas. Yo en mi casa hago cosas que si se conocieran, o sea, o converso de cierta manera, ya. Ahora físicamente no sé si dónde estaban, porque una cosa es estar en un restaurante y otro estar en una oficina de trabajo, en horario de trabajo. Pero era de carácter privado, por algo están comiendo, están conversando en ese tono. El punto es, ¿por qué se deja registro de aquel diálogo? ¿Con qué objeto se deja registro? Lo que dice Rodrigo es, se le pidió a la canciller. No, a la asesora de comunicaciones, Lorena Díaz, una declaración de audio de la canciller
Por eso de la sobre canciller. la CELAC. Claro. Entonces a veces ahí sí uno graba ya, canciller diga, y le mandamos a los medios una declaración oficial. Y lo que ella difunde, en vez de difundir esa declaración oficial, es esta conversación informal sobre Bielsa. Lo que significaría, José, que la Pero jefa- ¿por qué se grabó esa conversación? Claro, la jefa Vuelvo de al comunicaciones le dice, entiendo yo, Rodrigo nos va a corregir, le dice a Antonio Urrejola, la ministra, necesitamos una cuña, como decimos los periodistas, un poco para aportar a este Claro. viaje del presidente. Para la radio, para los generalmente En- diarios y radio. Ya, porque la tele en no- paralelo se graba esta conversación privada. ¿Por qué? Que no sabemos por qué, porque no se debería grabar una es que eso es conversación lo relevante. privada, pero espera. Y se manda a la prensa, al WhatsApp de la prensa, justo haciendo lo contrario. Se quería favorecer el viaje del presidente y con esto se empaña absolutamente. Ok, hubo un error tecnológico entonces, digamos, donde Lorena eventualmente, Rodrigo manda, en vez de mandar la declaración de audio de la canciller, manda la conversación. Eso es lo que yo entiendo al chat, probablemente donde están todos los periodistas. medios que cubren Cancillería. Ok, entiendo la confusión que se pudo generar, aunque uno debería tener cuidado con esas cosas, pero bueno, no sé, puede pasar. Pero vuelvo a la pregunta que es del estadio anterior. ¿Por qué se deja registro de la discusión estratégica de la posición del gobierno respecto a las declaraciones de Bielsa en relación al proyecto Dominga? ¿Qué es lo que es se un dice? proyecto minero binacional que se cae en el Consejo de Ministros y donde Bielsa hace una declaración poco afortunada agrediendo a la administración de Boric, básicamente. O sea, Entonces, debería haber pedido perdón, pero hoy día no va a bueno, pedir perdón pero después. esa discusión estratégica, que es lo que se escucha ahí, porque está la canciller con su asesoría, ¿cómo nos vamos a parar frente a este embajador que nos pone en una situación complicada? ¿Qué hacemos? Que es una discusión que uno puede tener, evidentemente, en un equipo de trabajo. ¿Por qué se graba? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué se dice, Rodrigo? Lo que pasa es que en relación a ese plano hay bastantes especulaciones. Algunos ayer incluso planteaban que esto podría ser parte de algún tipo de filtración intencional. A nosotros no nos consta para nada eso, porque como les señalé anteriormente, fueron medios puntuales los que solicitaron una declaración de la canciller en el marco de la cumbre CELAC y les llega por error, en vez de esta cuña, como decimos los periodistas, esta declaración de casi 6 minutos, esta conversación de la ministra con su círculo de hierro. Pero otras personas lo que plantean es que eventualmente esta conversación se habría grabado para contar con un registro personal de las opiniones de los distintos integrantes de este círculo cercano de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de esta forma, por supuesto, también respaldar determinados comunicados, tener más o menos las directrices claras en relación a la posición de nuestro país sobre ese roce que se había generado puntualmente con el embajador Bielsa. Así que en ese sentido podría haber sido un registro personal sin intención de haber querido filtrarlo, si ese es el tema. Ahora, en ese sentido. Rodrigo, tú que estás en el terreno y has conversado con otras personas, primero el diputado Winter, que efectivamente habló de que había probablemente una intención y que había que investigarlo. Abiertamente. Después se desdijo y dijo, no, parece que se me arrancaron un poquitito las cabras con los comentarios. Sí. Ahora, volvamos al tema de la calidad del trabajo, porque tú hablaste de que aquí hubo desprolijidad y en la mañana hablamos de desprolijidad cuando hacemos una gran campaña comunicacional que vamos a sacar los toldos y no nos quedamos preocupados ahí, que obvio que va a llegar la televisión y va a ver que los toldos siguen, la desprolijidad que se conoció con los indultos y ahora una desprolijidad. De alguna manera, una falta de profesionalismo en el ejercicio. Es como Rodrigo dice, que efectivamente se grabó, haciendo un ejercicio de especulación política, que esto se grabó para dejar registro de la posición de cada uno de los miembros de la Cancillería respecto de ciertas decisiones, quiere decir, y perdón que piense mal, pero siempre en política cuando uno piensa mal, pum, la chunta. Quiere decir que hay un conflicto al interior de la Cancillería entre los equipos de trabajo, entre la canciller y su secretario. Para respaldarse, claro, pues, porque si yo grabo en una conversación, en un equipo de trabajo para saber qué piensa cada uno y que quede ahí una prueba a la hora de tomar decisiones, es porque no tenemos la suficiente confianza como equipo para hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Hay un tema concreto, se le preguntó a la ministra Urrejola si ella sabía que estaban grabando y ella dijo abiertamente en conferencia de prensa que ella no sabía
que estaban grabando. O sea, expusieron a la máxima autoridad sin su venia a grabar información relevante. Si el punto no es lo que ella piensa del embajador, que aquí en los medios de repente uno lee los diarios, los medios electrónicos y pura chambonada nomás, discúlpenme, pura chambonada para separar la paja del trigo. Lo que piensa, se ríe ahí, pero es que es verdad, po. Lo que piensa la canciller del señor Bielsa a mí me importa un reverendo rábano. Porque se hace importante cuando se publica. Lo que piensa en la intimidad no nos porque importa. Porque lo que piense ella, si lo encuentra divertido, simpático, pesado, feo, bonito, alto, gordo y flaco, da lo mismo. ¿Ustedes creen que el Barack Obama no tenía ninguna opinión sobre Hillary Clinton? De haber tenido 80 opiniones, lo que pasa es que no sabemos cuáles son. El punto es cuando se deja registro sin el consentimiento de las personas de una conversación privada en Cancillería y que luego además por una torpeza tecnológica se difunde en los medios de comunicación. Eso es lo que la canciller debería explicar de una manera sensata y clara y coherente. Yo no estoy diciendo que ella debería renunciar. Yo no estoy con Moreira. Moreira conoce... Moreira, yo no sé, después del quiotazo, en realidad la derecha no debería decir nada. Mejor que se quede callada. El punto es el siguiente. Pues es verdad, pues. Hay en el fondo, en los temas de las filtraciones, el quiotazo es como la guinda de la torta, o sea, de ahí para abajo. Entonces, la más famosa, histórica, tal vez hay gente que no se acuerda del Claro, claro, cuando había pinchazo y contrapinchazo, porque Sebastián Piñera habla de Evelyn Matei y después se supo que Evelyn Matei había mandado a grabar. O sea, mira, todo un enredo. Bueno, da lo mismo. Estoy solamente citando la historia. ¿Saben que falta la voz de esa mujer de comunicaciones que renunció y que lo explique? Oye, y que ella trabajaba con Heraldo Muñoz. O sea, porque ayer muchos decían, no, que la gente es joven, que este gobierno desprolijo. Pero esta persona, a quien yo no conozco, entiendo que estaba dentro de los equipos de trabajo del canciller Heraldo Muñoz, que nadie podría decir que fue un mal canciller. Ahora sí, Rodrigo, es que estamos con un problema de retorno así como intermitente. Te escuchamos ahora. No sé qué opinas tú de todo este tema, hijo mío. Información que tiene. Sí, es un hecho bastante confuso que, de hecho, yo se los mencionaba anteriormente, José Paulina, empañó de alguna manera la gira del propio presidente Gabriel Boric en Buenos Aires, Argentina. Y les quiero puntualizar una declaración que incluso realizó el propio presidente argentino Alberto Fernández cuando esta polémica estalla en los medios de comunicación argentinos. Muchos colegas allá en Buenos Aires nos consultaban acerca del backstage, quizás, de este envío del audio, quién era la persona que había hecho este envío erróneo de este audio de WhatsApp, por supuesto, y un periodista argentino le consulta a Alberto Fernández acerca de este tema y el presidente argentino dice que las palabras de la canciller chilena fueron dadas en un contexto donde ella tenía la confianza para hablarlas sin saber que estaba siendo grabada, y él en ese sentido plantea que eso es absolutamente normal y que Chile cuenta con una gran canciller. Ahora, eso luego de varias conversaciones que se dieron durante la tarde para aclarar el impasse, porque ya estaban los portales argentinos, el Clarín ya estaba hablando ampliamente acerca de este tema y lo estaba planteando como un escándalo que se estaba presentando en medio de la cumbre CELAC, por lo cual era urgente poner estos paños fríos. De hecho, la propia canciller Urrejola se tomó una fotografía con el canciller Santiago Cafiero luego de haber tenido una charla precisamente por este tema, y de hecho él era uno de los mencionados en ese audio también. Lo que pasa es que, claro, ella dice, voy a mandarle un WhatsApp a Santiago Cafiero para hablar del tema de Bielsa. También, obviamente, si yo tengo un embajador que me está causando problemas con sus declaraciones, yo le pesco el teléfono y contacto al canciller de ese país para hablar sobre el asunto. Ahora, los argentinos tampoco tienen mucha moral, porque habría que preguntarle qué piensa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del presidente Alberto Fernández y no nos vamos a encontrar con mejores palabras. Si el tema no es lo que... importante. Es que no es lo importante. Es que ahí quiero ir de nuevo, por eso estoy diciendo que mucho énfasis se ha hecho respecto de que hay poca seriedad en el tratamiento de algo tan sensible, de que las palabras, de que el garabato, de que el no garabato. Yo no sé, y si alguien que está aquí me diga que habla sin garabato en su vida privada, bueno, que levante la mano. Yo creo que vamos a encontrar muy poca gente. Y tampoco estaban en una instancia diplomática en términos de que no estaban ni en la cumbre iberoamericana, ni en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto tiene que haber ocurrido tomándose un café en una sala, definiendo estrategias, tirando líneas. El punto es, y ahí Lorena Díaz sí debería decir... Debería hablar. ¿Por qué
diablos grabó a la canciller sin su autorización? Ni siquiera por qué lo difundió, porque ya la explicación técnica parece bastante coherente. Chuta, tenía que mandar una cuña y me equivoqué de apretar el botón. Vamos a suponer un error, ¿no? Ya, pero ¿por qué la grabó? ¿Hay una política al interior del ministerio comunicacional, dada por quién, de que hay que grabar conversaciones, de que hay que dejar registro de las opiniones? Porque cuando la ministra dice, yo no tengo idea que esto estaba siendo grabado, lo que dice es muy grave, pues. Si es que no le han tomado el peso. O sea, tú te estás preguntando si la mujer que estaba a cargo de comunicaciones lo hace para respaldarse de problemas internos. Después. Lo que pasa es que si lo hizo cuando sale lo más relevante de lo que dice la canciller Urrejola, creo yo, no es que habló con Cafiero, que habló con el presidente que no va a renunciar. Eso no es tan relevante. Lo relevante, creo yo, es que ella dice que la grabaron sin su consentimiento, claro, y parte de su equipo. Entonces, ahí uno se chuta, digamos, sobre las manos de quién está la política exterior. Porque, como tú dices, hay una exposición de una de las figuras de... La figura más importante de la diplomacia chilena fue expuesta por una miembro de su equipo. Eso es lo que...